En esta clase toca hablar de presión arterial y su regulación fisiológica. Vamos a ir construyendo de a poco el concepto para llegar a esto. Pero no se asusten, no es tan difícil como parece. La circulación mayor es el flujo de sangre que parte desde el ventrículo izquierdo y retorna a la aurícula derecha. Recuerden que el ventrículo izquierdo ejerce una cierta fuerza para expulsar la sangre hacia la aorta. Esta fuerza hace que se abran las valvas aórticas aproximadamente a los 70 u 80 milímetros de mercurio, llegando a un máximo de 120 milímetros de mercurio. Luego cae progresivamente esta presión hasta que la presión aórtica es mayor que la del ventrículo izquierdo y se cierran las valvas. Esta introducción nos permite razonar varias cosas. Por un lado, que la presión, que es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de superficie contra las paredes, varía entre un mínimo de 70 u 80 milímetros de mercurio hasta un máximo de unos 120. Por otro lado, deducimos que este flujo de sangre es un volumen que es expulsado desde el ventrículo izquierdo. Si midiéramos la cantidad de veces que el corazón expulsa este volumen por minuto, tendríamos el volumen minuto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Y como toda la sangre del cuerpo parte del corazón, el volumen minuto cardíaco representa el flujo de nuestro cuerpo. Entonces, si flujo es igual a volumen minuto cardíaco y por ley general de flujo, el flujo es igual a la presión en un extremo menos la presión en el otro extremo sobre resistencia, podemos pensar que volumen minuto cardíaco es igual a la presión en el ventrículo izquierdo menos la presión en la aurícula derecha sobre la resistencia periférica. Pero vamos a hacer algunas consideraciones. Por un lado, es tanta la diferencia de estas dos presiones que la presión en la aurícula derecha es casi ínfima y se desestima. Por ende, la presión que parte del ventrículo izquierdo podemos considerarla como la presión arterial. Sin embargo, la presión arterial fluctúa, varía. Entonces, vamos a considerar la media de la presión arterial media, que recuerden es una presión sistólica más dos presiones diastólicas dividido 3, porque el tiempo diastólico dura justamente 2 veces más que el sistólico. Finalmente, la resistencia periférica es la fuerza que impide este flujo. Por eso es inversamente proporcional. Y, en su mayor parte, se ejerce a nivel de las arteriolas, justo antes de capilarizarse. Esto es porque las paredes de las arteriolas tienen gran cantidad de músculo liso y su tono es regulable según las necesidades. Piensen que incrementos de la resistencia periférica se oponen al volumen minuto cardíaco y, como vimos antes, se oponen al flujo. Por ende, si aumenta la resistencia periférica, podemos deducir que se estanca o enlentece el flujo en esta región. Ahora, si hacemos pasaje de términos, nos queda que la presión arterial media es igual al volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica. Y de acá partimos. Vamos a desglosar cada uno de estos términos. Cuando usemos una punta de flecha, decimos que estamos ejerciendo un efecto positivo y por ende es directamente proporcional. Cuando usemos una punta de línea, estamos ejerciendo un efecto negativo y es inversamente proporcional. La presión arterial media está determinada entonces por dos factores directamente proporcionales: el volumen minuto cardíaco y la resistencia periférica. El volumen minuto cardíaco, a su vez, está regido por cuánto volumen expulsa el corazón en cada latido, el volumen sistólico, y cuántos latidos hay en un minuto, la frecuencia cardíaca. Centrémonos en el primero. Cuánta sangre puede expulsar depende del volumen previo a la expulsión, la fuerza que se le ejerce a este contenido y la resistencia a vencer para abrir las valvas semilunares. El inotropismo ventricular es la fuerza con la que el músculo cardíaco puede contraerse. A más fuerza, mayor presión ejerce sobre el contenido. Esta fuerza depende fundamentalmente de las concentraciones intracelulares de calcio, que, a su vez, está en relación con una concentración de calcio extracelular. En el bucle cardíaco, que estudia presión en función de volumen, vemos que un corazón con mayor inotropismo puede expulsar mayor volumen de sangre, por lo que aumenta el volumen sistólico, pero hay un resto menor
en el ventrículo. Entonces, el volumen residual es menor. Por otro lado, la precarga también es directamente proporcional al volumen sistólico. Recuerden que es la tensión de la fibra muscular al momento donde termina la fase de llenado del ventrículo. Entonces, en nuestro gráfico de presión-volumen, esta tensión la encontramos acá, correspondiendo al volumen de llenado de fin de diástole. Una fibra que se distiende más tiende a contraerse con más fuerza, por un lado por un mecanismo elástico y por otro lado por una mejor superposición de sitios activos de miocina. De cualquier manera, a más volumen de llenado de fin de diástole, mayor precarga y mayor volumen sistólico, pero regresando al volumen residual que le dio origen. Finalmente, la fuerza a vencer para abrir las valvas semilunares es lo que conocemos como poscarga, que se correlaciona con este punto del bucle, correspondiendo al fin de la contracción isovolumétrica. Como es fácil deducir, la presión aórtica es el principal determinante de la poscarga. Sin embargo, no es el único factor. Si las valvas se encuentran endurecidas o el orificio aórtico disminuido de tamaño, la fuerza que se debe ejercer para abrirlas es mayor, como sucede en valvulopatías y estenosis aórticas. Por otro lado, si retomamos la ecuación de Laplace, que nos dice que tensión es igual a 2pi por radio sobre espesor, la tensión va a ser mayor cuanto menor sea el espesor. Y por ende, una pared ventricular adelgazada, como sucede en las miocardiopatías dilatadas, también aumenta la poscarga. Tengan en cuenta estos factores, pero quédense con que la presión aórtica es el principal determinante. Si continuamos desglosando estos factores, vemos que evidentemente el corazón no se llena solo. Entonces, el volumen de llenado de fin de diástole está regido por otros factores. Así, la sangre que retorna al corazón la conocemos como retorno venoso. Para tener sangre que retorne, primero tenemos que tener sangre. Así, la volemia ejerce un rol clave. A su vez, la volemia está en relación directa con el agua corporal total, y el volumen de líquido extracelular está en relación con la concentración normal de sodio. A fines prácticos, recuerden que un paciente deshidratado o con concentraciones bajas de sodio va a tener un retorno venoso disminuido, y por ende, un volumen de llenado de fin de diástole y precarga disminuidos. Y para que no caiga la presión arterial, va a tener que aumentar uno de los otros factores. Ahora bien, solo con la volemia no nos alcanzaría para que la sangre llegue al corazón. El retorno venoso está muy influenciado por el tono y el bombeo venoso. El tono, justamente, es la contractilidad basal o tónica que hay en las paredes de las venas. De no haberla, dada la gran distensibilidad de estos vasos, la sangre se estancaría. Entonces, a más tono, más retorno venoso. Por otro lado, el bombeo venoso puede ser osteomuscular o tóraco-abdominal. El bombeo osteomuscular es el que sucede principalmente en las venas profundas de miembros inferiores, donde al contraerse los músculos ejercen presión sobre estas venas. Esta presión hace que el contenido se movilice y, al haber válvulas venosas, impiden el reflujo, como podemos observar acá. El bombeo tóraco-abdominal es aquel que se da por un juego de presiones entre estos dos compartimentos. En este dibujo vemos que al inspirar aumenta la presión abdominal y disminuye la torácica, generando una diferencia de presiones siempre hacia el corazón. Por último, hay otros dos factores que influyen en el volumen de llenado de fin de diástole. Por un lado, el llenado ventricular se da en 2/3 por la propia inercia de la sangre que está llegando de las venas cavas y pulmonares, y fluye a través de las válvulas auriculoventriculares. Y el tercio restante se da por la contracción auricular. La fuerza con la que se contrae la aurícula, vale decir el inotropismo auricular, influye sobre este último tercio de llenado. El otro factor es la distensibilidad de las paredes de los ventrículos. Una pared poco distensible limita el llenado. Esto es frecuente en las enfermedades que hipertrofian la pared y generan fibrosis, como en la hipertensión arterial crónica. En la otra punta de la pantalla tenemos la resistencia periférica, que dijimos también es directamente proporcional. Si aumenta, aumenta la presión, o disminuye el flujo para mantener la presión constante.
Para comprenderla, retomamos la ley general de flujo y de acá nos quedamos con la resistencia. Según Poiseuille, la resistencia va de la mano con la viscosidad y la longitud del vaso, pero en contra del radio. Quiero decir que a mayor longitud o viscosidad, mayor resistencia, y a mayor radio, menor resistencia. Pero fíjense qué particularidad, que el radio esté elevado a la cuarta potencia. Esto quiere decir que los aumentos en el radio no son lineales, sino logarítmicos. Hablando en criollo, si tengo un vaso de 1 milímetro y aumento su radio a 2 milímetros, la resistencia no cae a la mitad, sino que cae 16 veces. Por eso, el radio es el factor más determinante. En resumen, los factores que influyen a la resistencia periférica son la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y negativamente el radio. Este último puede aumentar con una vasodilatación arteriolar o disminuir en una vasoconstricción. Ya estudiamos qué factores influyen en la presión arterial. Es lógico entender que van a haber variaciones fisiológicas tanto en la presión diastólica como en la presión sistólica, de acuerdo a las demandas del organismo. Sin embargo, siempre se trata de mantener la homeostasis de la presión. Prestemos atención ahora a la regulación del sistema nervioso y de las hormonas sobre este sistema. Los efectos neuronales se ejercen por medio del sistema nervioso autónomo. De este, el que mayor impacto puede tener es el sistema nervioso autónomo simpático. El simpático, mediante la liberación de noradrenalina en sus terminales nerviosas, estimula principalmente los receptores alfa-adrenérgicos, sanguíneos. Esto provoca vasoconstricción arteriolar. Si el estímulo continúa, mediado por la adrenalina, liberada a sangre por la médula suprarrenal, se estimulan tanto los receptores alfa como los beta, produciendo tanto vasoconstricción como vasodilatación. ¿Dónde se produce cada uno? Bueno, donde más receptores haya. Entonces se produce vasodilatación en coronarias, vasos cerebrales y músculo estriado. Piensen que en una situación de deporte se va a priorizar el flujo a las regiones que más lo necesitan para correr y estar atentos. En cambio, se va a producir vasoconstricción en piel, aparato digestivo y riñón, entre otros. Es por estos fenómenos que en un principio aumenta la presión diastólica en el ejercicio y, con el pasar de los minutos, comienza a descender la presión diastólica. Sobre el volumen minuto cardíaco, el simpático estimula los receptores beta 1, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de cada latido, es decir, el inotropismo ventricular y auricular y el tono venoso. De esta manera, tanto por aumento del llenado, como por aumento de la fuerza miocárdica, como por aumento de la cantidad de latidos, se produce el aumento del volumen minuto cardíaco. Sin embargo, con cada aumento de latidos por minuto, se acortan los tiempos de cada fase del ciclo cardíaco, hasta que llega un punto en donde el tiempo es muy escaso para que el corazón se llene. Piensen que a 60 latidos por minuto, el tiempo de diástole es de medio segundo. Significa que a 180 latidos por minuto, la diástole dura solo 0,15 segundos. Quiero decir que, a partir de cierto punto, el aumento de la frecuencia cardíaca no permite el llenado ventricular óptimo y no es un mecanismo eficiente para el aumento de la presión arterial. Este límite de la frecuencia cardíaca varía de acuerdo a la persona y a la edad y se aproxima a 220 menos la edad latidos por minuto. El parasimpático, en cambio, actúa por vía vagal, disminuyendo la frecuencia cardíaca al liberar acetilcolina que se une a receptores muscarínicos. El efecto sobre la resistencia periférica es escaso. Pero, por otro lado, son las hormonas quienes sí tienen importantes efectos en la resistencia. Junto con el simpático, el cortisol estimula la vasoconstricción y además sensibiliza los receptores adrenérgicos, haciendo que los estímulos del simpático sean más intensos. Esto último también lo comparte con las hormonas tiroideas. Por último, aunque una de las hormonas más importantes en la regulación, la angiotensina 2 ejerce enormes efectos sobre la vasoconstricción arterial. Además, si bien lo vamos a estudiar en fisiología renal, estimula la reabsorción renal de sodio y agua
y estimula la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, que ejerce el mismo efecto, incrementando así el agua corporal total, por ende, la volemia, el retorno venoso, la precarga y, en definitiva, el volumen minuto cardíaco y la presión arterial. Es muy apasionante ver cómo nuestro cuerpo está lleno de formas de adaptarse. Les cuento una muy interesante. A nivel de callado aórtico y carotidio existen especializaciones celulares que pueden sensar, captar los cambios de presión de la pared. Por eso se llaman baroreceptores. Básicamente envían señales al bulbo raquídeo que responde en núcleos autónomos a través del vago, regulando los cambios de presión arterial. Las aferencias son del vago o del glosofaringio, según estemos en aorta o en carótida. A grosso modo, a menos presión, menos potenciales de acción se envían y menos respuesta del bulbo. A más presión, más potenciales y más respuesta de los núcleos vulvares. Estos núcleos, al ser estimulados, inhiben al simpático y envían señales a través del parasimpático. Es la principal vía de regulación ante cambios rápidos de presión arterial.